Red Bull sale de Mónaco con una cuarta posición para Verstappen y una carrera desastrosa para Tsunoda. Era previsible, Montecarlo nunca ha sido terreno favorable para la RB21. Demasiado tortuoso, demasiado lento, ninguna zona donde el chasis y la eficiencia de Red Bull pudieran realmente brillar. El verdadero talón de Aquiles del coche son las curvas claras, lentas, y también lo dijo Max. No hay agarre en el segundo sector. Y las dificultades permanecieron allí todo el fin de semana. Si te gustan los videos, dale like para apoyarme. Y ahora comencemos de inmediato. El dato más pesado es este. Verstappen, campeón en título, ahora está a menos 25 de Piastri y menos 22 de Norris, exactamente. el límite que Red Bull se había propuesto para limitar los daños antes de Barcelona. Traducido, el objetivo mínimo se ha salvado, pero el margen para errores de aquí en adelante ya no existe. Ahora llegan las nuevas directivas técnicas y, en consecuencia, las actualizaciones obligatorias para el ala delantera. Mercedes se ha movido con anticipación montando el nuevo alerón en Imola. Red Bull y Ferrari harán modificaciones más Suaves. ¿Por qué? porque son los equipos que menos aprovechan la aerelasticidad extrema. Los verdaderos sospechosos de la nueva directiva son McLaren y Mercedes. Y justo esto podría cambiarlo todo. Si McLaren pierde incluso un poco de carga en las curvas lentas, Verstappen vuelve al juego. Y en Red Bull lo saben muy bien. Sin embargo, lo que realmente está marcando la diferencia en la estrategia de Red Bull es el enfoque obsesivo en la gestión de los neumáticos. Es el punto más débil del RB21 y es allí donde se están jugando el mundial. Las actualizaciones llevadas entre Jeddah, Miami e Imola han funcionado, pero no son suficientes. El paquete más importante llegará a finales de junio, y no se trata solo de aerodinámica en el sentido clásico. El trabajo se está centrando en las esquinas, ruedas, cestas traseras, refrigeración, flujos de aire optimizados. Ahí es donde se encuentra el verdadero margen, especialmente con un reglamento técnico ya exprimido al límite. También hay otro punto fundamental. En paralelo a las actualizaciones de 2025 en Milton Keynes, ya se está trabajando en el 2026. Y esto significa que cada hora en el túnel de viento cuenta doble. Encontrar ventajas en las esquinas de las ruedas permite mejorar el rendimiento sin quemar recursos valiosos en cálculo por fluidos dinámicos y aerodinámica general. Red Bull ha inundado a la Federación Internacional del Automóvil con solicitudes de aclaración. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Hasta dónde se puede llegar? Porque si logran encontrar una ventaja justo en esa zona, pueden poner en jaque a McLaren incluso antes del verano. Pero cuidado, McLaren tiene un paquete real en proceso, aún no mostrado. El difusor de Jeddah era una prueba. Los rivales nunca creyeron realmente en la recopilación de datos. Y si el equipo de Woking lleva todo a Austria, el enfrentamiento directo será inevitable. Una nueva ronda que podría decidir quién marca el ritmo en la segunda parte del año. En todo esto, Ferrari observa, hay esperanza de que la directiva debilite a McLaren, pero la SF25 no es lo suficientemente constante para aprovecharlo. Red Bull lo sabe, por eso no están esperando, están preparando el contraataque técnico justo para el Gran Premio de España. Barcelona es el verdadero punto de inflexión técnico de esta temporada. La nueva directiva técnica de la Federación Internacional del Automóvil no es solo una actualización regulatoria, es un golpe directo a los cimientos del equilibrio aerodinámico de los coches. Hablamos de un endurecimiento de las pruebas de flexibilidad en las alas delanteras, con una rigidez mínima aumentada del 30 al 66%, es un cambio que va mucho más allá de la velocidad. En la recta afecta toda la filosofía de configuración, el equilibrio, el estilo de conducción requerido a los pilotos. Las alas más rígidas generan más resistencia en línea recta, pero este es solo el efecto superficial. Hasta ahora, aquellos que tenían alas flexibles podían correr con configuraciones más cargadas, ganando mucho en la curva sin pagar demasiado en términos de resistencia aerodinámica. McLaren ha sido maestro en esto, sin duda alguna. La flexibilidad le permitía cuidar mejor los neumáticos, mantener más carga en el recorrido y gestionar mejor las carreras largas. Pero ahora todo cambia. Y no se da por hecho que McLaren será la más penalizada, porque incluso con la nueva directiva, las alas aún pueden flexionarse. El punto es hacerlo manteniéndose dentro de los límites impuestos por las nuevas pruebas. Y aquí es donde entra en juego la habilidad técnica de los equipos para diseñar componentes que se deforman en la pista, pero no bajo las pruebas estáticas de la Federación Internacional del Automóvil. ¿Quién gana este desafío? Lo descubriremos desde el viernes. El equilibrio es el aspecto más crítico. Con la Fórmula 1 de efecto suelo, mantener el auto equilibrado de 300 a 50 km por hora es una pesadilla técnica. La flexión servía para esto. Menos carga en el frente en alta velocidad para evitar perder la parte trasera, más incidencia en la velocidad lenta para combatir el subviraje. Ahora todo esto se complica. Quien no pueda manejar el equilibrio no solo corre el riesgo de perder tiempo en la vuelta, sino también de salir del rango ideal de uso de los neumáticos. Y en esta Fórmula 1 tan comprimida en valores, son esas 2-3 décimas las que te hacen pasar de podio a estar fuera de la Q3. El problema no es solo el ala, sino todo el chasis. Red Bull y Ferrari son los dos coches más enfocados en la parte delantera.
Esto significa que con menos ayuda de las alas, el riesgo es tener un coche demasiado nervioso en la parte delantera e inestable en la parte trasera. McLaren y Mercedes, por otro lado, tienen una base más estable en la parte trasera. McLaren lo demostró con una gestión de neumáticos ejemplar. Mercedes ha crecido mucho desde Imola en adelante gracias precisamente a una suspensión trasera que funciona. ¿Y quién corre más riesgo? ¿Quién tiene suspensiones demasiado rígidas? Porque si no tienes margen mecánico para adaptar las alturas desde el suelo, cualquier cambio aerodinámico te desequilibra. Y si no puedes intervenir de manera efectiva en los resortes y amortiguadores, estás jodido. Pierdes el equilibrio y el fondo ya no funciona como debería. Por eso el trabajo del viernes será fundamental en Barcelona. Configuración, adaptación, datos recogidos. Ferrari ha decidido no traer más actualizaciones además del nuevo ala. Vasseur quiere concentrarse en la configuración pura. Es un movimiento preciso, menos variables, más control. Según Maranello, esta directiva puede realmente mezclar las cartas. Toto Wolff ha confirmado que Ferrari ha sido una de las más conservadoras en cuanto a las alas flexibles. Quizás precisamente por esto ahora podrían ser uno de los equipos menos afectados. Pero cuidado, porque no es solo una cuestión técnica, también tiene que ver con el estilo de conducción. Los pilotos que prefieren un frente puntiagudo y pueden manejar el sobreviraje en alta velocidad tendrán ventaja. Verstappen es la referencia absoluta en esto, pero también Leclerc y Norris son excelentes intérpretes. Quien necesita más confianza en la parte trasera, como Hamilton, corre el riesgo de tener dificultades. Y lo hemos visto en las primeras carreras, Lewis nunca se sintió cómodo con la SF25 en la velocidad. En resumen, no esperemos un cambio total en la clasificación ya en España, pero aquellos que no hicieron bien sus tareas comenzarán a sufrir las consecuencias. Y en una Fórmula 1 donde 6 equipos están en 5 décimas, basta con nada para colapsar o explotar. Y mientras tanto, Pirelli cambia de marcha después de 2 GP. Con las mezclas más suaves, en España vuelven las más duras de la gama 2025 C1, C2 y C3. Es un regreso al clásico. Aquí se necesita estructura porque Montmeló está lleno de curvas rápidas que masacran el neumático delantero izquierdo, especialmente la curva 3 y la 9. Y es allí donde se marca la diferencia en el ritmo de carrera. Sin embargo, las nuevas mezclas han sido reequilibradas, la C2 ha cambiado, está más cerca de las demás en términos de rendimiento, por lo tanto, esperamos una carrera centrada en medium y Soft. hard podría seguir siendo una solución para el stint final o una emergencia estratégica. Y cuidado, como siempre, Barcelona es también un banco de pruebas para los desarrollos técnicos. Aquí veremos los nuevos alerones delanteros impuestos por la directiva de la Federación Internacional del Automóvil, más rígidos, menos elásticos, con efectos aún por descifrar. Las pruebas estáticas de la Federación Internacional del Automóvil son más severas, pero los equipos han intentado de todos modos salvar parte de la flexión dinámica real. Quien lo haya logrado mejor tendrá una ventaja considerable. Y justo aquí, el viernes será crucial. Veremos mucho flujo bis y mucha telemetría en vivo. Los equipos necesitan entender al instante si necesitan recalibrar todo. Pirelli luego continuará el trabajo de desarrollo. 2026 con pruebas privadas el martes y miércoles después del Gran Premio Mercedes girará ambos días. Racing Bulls el martes, Red Bull el miércoles. En Barcelona, a pesar de que ya no es la referencia para las pruebas de temporada, sigue siendo la pista clave para desarrollar neumáticos y configuraciones. A nivel técnico, las presiones mínimas al inicio serán de 26 PSI en la parte delantera, 22 en la trasera, mientras que el camber máximo está fijado en -3, 0 grados delante y -1,75 grados detrás. Esto nos confirma cuánto las fuerzas laterales siguen siendo determinantes aquí, especialmente al salir de las curvas rápidas. Mirando al 2024, el doble pit stop había sido la regla. La mayoría de los pilotos habían elegido la soft para empezar. Verstappen había ganado con una estrategia de doble soft. Y hoy, con compuestos más distantes y una C2 mejorada, la estrategia podría haber un retorno al uso combinado de medio y suave, con tramos finales más agresivos. La pista permanece largo 4.657 kilómetros con 66 vueltas para completar y 14 curvas en total. Las modificaciones del 2023 con la eliminación de la chicane final han mejorado el flujo de la última parte, favoreciendo una salida más rápida hacia una de las rectas más largas del campeonato. La curva 3 sigue siendo el punto clave para la carga aerodinámica junto con la 9. Y luego está el asfalto, siempre monitoreado por Pirelli, con mediciones tridimensionales. La medición de la micro y macro rugosidad de la superficie de la carretera influye significativamente en la adherencia y el desgaste de los neumáticos. Una superficie demasiado lisa o demasiado rugosa puede desequilibrar completamente las simulaciones, y Barcelona es conocida por tener una rugosidad macro intermedia, pero con una evolución del agarre muy marcada durante el fin de semana. Quien ha hecho bien aquí en años pasados ha construido impulso. Verstappen, Norris y Hamilton estaban en el podio en 2024 todos con una gestión perfecta de los compuestos.
Históricamente, este gran premio ha regalado primeras veces y momentos decisivos. El debut ganador de Verstappen en 2016, la locura de Maldonado en 2012, la hazaña de Lauda y Massa en los años 70. Estadísticamente, 12 victorias en el Gran Premio de España más 2 en Valencia. Hamilton y Schumacher lideran entre los pilotos con 6 victorias cada uno, y precisamente Lewis es hoy la incógnita más grande. Ha tenido dificultades en todas las curvas rápidas de la SF25 hasta ahora, y si el equilibrio cambia, como parece con la directiva sobre las alas, corre el riesgo de sufrir aún más. En una Fórmula 1 donde pocos centésimos separan la gloria de la mediocridad, Barcelona 2025 es mucho más que otro gran premio europeo. Es la primera verdadera fotografía post-directiva, el punto en el que se entiende quién tiene margen y quién solo ha camuflado los problemas. Cuando Leclerc habla del futuro de Ferrari, no lo hace al azar, habla con un ojo en la pista y el otro ya en 2026. Y la clave hoy es encontrar una dirección única entre dos pilotos muy fuertes pero profundamente diferentes en la fase de adaptación. Él y Lewis Hamilton. Al inicio de la temporada se dijo que Leclerc y Hamilton conducen de manera similar, en teoría sí. Ambos son agresivos al entrar en la curva. Ambos quieren un coche que reaccione de inmediato, que apunte la nariz hacia adentro, sin dudarlo. Pero luego, carrera tras carrera, las diferencias surgieron. Lewis no puede seguir los ajustes extremos de Charles, aquellos que exprimen cada décima en la clasificación. Lo ha dicho claramente, no puede hacer que la SF25 funcione con esas configuraciones, y esto en el mundo Ferrari cuenta. Pero Charles lo dice claramente, los fundamentos son comunes, el enfoque en la curva es similar, la agresividad es similar. Y esto es una suerte, porque significa que el chasis del futuro puede hablar con ambos. Que no es necesario hacer dos autos diferentes o llegar a compromisos absurdos, solo es necesario afinar la base. Y mientras tanto, en estos primeros meses de convivencia, Leclerc ya ha comenzado a aprender. No solo de la guía de Lewis, pequeñas cosas que ya ha intentado usar en la carrera, sino también, y quizás sobre todo, de lo que Hamilton hace fuera de la cabina. La gestión del tiempo del equipo alrededor de las presiones, Leclerc lo dice claro, Lewis es un maestro en manejar esta vida loca que llevamos. Y este es un aspecto que pocos ven, pero que dentro del box cuenta muchísimo. Hamilton tiene una organización perfecta, filtra todo lo que no sirve, se concentra solo en el trabajo que debe hacer al volante. Y es aquí donde Charles está observando. Porque si hay algo que Leclerc quiere es crecer no solo como piloto, sino como referencia interna. Y si de alguien como Hamilton puede tomar el método además del talento, entonces el balance es totalmente a su favor. La Ferrari del futuro, dice Charles, será construida para ambos, pero hoy la que mejor aprovecha es aún la suya. Y la diferencia no está solo en el pie, sino en cómo el coche le habla. El verdadero desafío es hacer que también hable el mismo idioma con Lewis. Flavio Briatore ha vuelto a la Fórmula 1. Pero no es el Briatore embajador, ni el asesor detrás de escena. Es el Briatore que decide, que mueve pilotos, que trata los asientos como bienes en el mercado. Hoy es el director interino del equipo Alpine, y bajo su gestión, el asiento del Unga 525 se ha convertido literalmente en una subasta. Desde fuera, la situación de Alpine es desastrosa. 8 carreras, solo 7 puntos. El proyecto A525 nació mal, creció peor. Renault se retira de las unidades de potencia para el 2026 y dentro del equipo se respira una total inestabilidad. El primero en saltar fue Jack Doohan, catapultado a la Fórmula 1 demasiado pronto, destructivo en la pista y nunca realmente capaz de mantener el nivel. Pero la verdad es que su destino estaba marcado incluso antes de bajar a la pista. Luego llegó Franco Colapinto, debutante argentino. Tenía mucha determinación, pero pocos resultados. 2 gran premios sin impresionar, un accidente en Imola y el constante fantasma del 6 en la prueba sobre su cabeza. De hecho, su contrato es a tiempo parcial. No es un titular, es un nombre en la lista como Doohan antes que él, como quizás Mick Schumacher en poco tiempo. Ya Mick Briatore lo ha puesto en la mira, no por nostalgia del nombre Schumacher, sino por lo que trae consigo. Patrocinadores, mucho dinero fresco para un equipo que, en caso de duda, ha decidido que el objetivo ya no es el rendimiento, sino la supervivencia financiera. La realidad es esta. El asiento de Alpine se ha convertido en mercancía. Quien paga más, corre. Briatore no oculta nada. La llegada de Colapinto fue acompañada por una masiva campaña de marketing de Mercado Libre, patrocinador argentino. Ahora se habla de Schumacher con los socios de World Endurance Championship, listos para apoyarlo. Lo llaman selección, pero Es un casting y el criterio no es el cronómetro, es la cuenta bancaria. Y mientras tanto, todo permanece inmóvil en la pista. Los resultados no llegan, los jóvenes son quemados uno tras otro y el equipo se mueve sin visión. Doohan nunca tuvo la oportunidad de aprender. Colapinto corrió sabiendo que cualquier error podría ser el último. Ahora Mick solo podría regresar para un puñado de gran premio antes de que la ruleta vuelva a empezar. Esta es la nueva Alpine con la marca de Briatore.
Un equipo que ya no busca el talento sino el paquete completo piloto, más patrocinadores, mejor si están listos de inmediato. No hay tiempo para crecer, no hay margen de error. Y sin embargo, este equipo hablaba hace solo 3 años de podios en el top 4 del Mundial de Constructores. Hoy, en cambio, alquila asientos para financiar la transición hacia un 2026 lleno de interrogantes. Briatore ha traído de vuelta una lógica de los años 2000, pero el contexto ha cambiado. Esta ya no es la Fórmula 1, donde un equipo privado puede permitirse sobrevivir con el dinero del piloto. Si Alpine continúa por este camino, el riesgo es quemarlo todo. Credibilidad, estructura e incluso esos pocos jóvenes que aún creen en el proyecto. La pregunta es una sola, ¿están buscando un futuro o solo están vendiendo el presente? La Fórmula 1 finalmente podría regresar a África, después de más de 30 años desde el último Gran Premio en Kyalami en 1993. El continente podría volver a acoger al circo, pero no donde todos lo esperaban. Porque si hasta ahora solo se hablaba de Sudáfrica o más recientemente de Ruanda, hoy entra en juego un nuevo nombre, pero con historia y ambiciones: Marruecos. Estamos hablando de un proyecto enorme de 1.2 mil millones de dólares para construir una verdadera mini Abu Dhabi propia. En Tánger, circuito de grado 1, por lo tanto homologado para Fórmula 1 Virtual Endurance Championship y MotoGP, pero no solo eso. Un parque temático, hotel, puerto turístico, centro comercial, todo a 20 kilómetros de Tánger. Y perfectamente conectado con Europa a través del puerto de Algeciras y el aeropuerto internacional. ¿Quién está detrás? Un nombre que en la Fórmula 1 conocemos bien: Eric Boullier, ex director de equipo de McLaren y Lotus, hoy promotor del proyecto, después de haber gestionado ya el Gran Premio de Francia en Castellet. Fue él quien dirigió el estudio de factibilidad. Según su equipo, el terreno elegido ya cumple con todos los criterios requeridos para albergar una carrera, pero se necesita la aprobación gubernamental. Y ahí es donde se juega el verdadero partido. El Boullier, está claro, es un proyecto turístico ante todo, pero construido para resistir todo el año. No quiere ser un Disneylandia del automovilismo que se enciende durante 3 días y luego queda vacío. Queremos crear un ecosistema completo, vivo 12 meses al año, y el Gran Premio sería solo la punta del iceberg. Y cuidado, Marruecos no sería una novedad absoluta a la Fórmula 1, ya ha corrido aquí. Fue en 1958 en Casablanca gana Sterling Moss, pero la carrera estuvo marcada por la tragedia de Stuart Lewis Evans, quien murió por las quemaduras después de un incidente. Una página histórica y dramática que marcó el fin de Marruecos en el calendario hasta hoy. Ahora, sin embargo, el contexto es completamente diferente. El país quiere regresar y quiere hacerlo a lo grande. Sudáfrica se ha atascado entre dificultades logísticas y falta de apoyo político. Ruanda hizo un intento con el Gala Federación Internacional del Automóvil en Kigali, pero hasta ahora no ha concretado nada. Mientras tanto, Tánger avanza en silencio con un proyecto concreto, ambicioso y ya listo en detalles. Se necesita la firma política. Pero si llegara, la Fórmula 1 volvería al continente africano con un gran premio espectacular, potencialmente ya desde 2025, y la Fórmula 1, que siempre habla de inclusión y globalización, ya no podrá ignorar el único continente que aún está excluido del calendario. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Próximos, escríbeme lo que piensas en los comentarios y nos vemos en la próxima.